Hay conversaciones que sirven para muchas cosas y hay muchos tipos de conversaciones. Hay conversaciones que son para pedir perdón, otras para perdonar. Hay conversaciones para confesar un secreto, otras para guardar un secreto. Hay conversaciones para soñar, hay conversaciones para viajar, hay conversaciones para estar, acompañar, a veces para guardar en silencio. Pero las conversaciones hoy día podríamos usarlas como una herramienta, yo diría como un condimento para muchas otras cosas. Tenemos conversaciones, por ejemplo, que son afrodisíacas. Son esas conversaciones que despiertan el volcán que llevas dentro. Hay conversaciones que son para mandar al diablo a alguien. Hay conversaciones que son para humanizar, para reencontrarse. Hay mucho tipo de conversaciones. Ahora, ¿por qué siento que es tan importante el tema de las conversaciones? Porque siento que hoy día las conversaciones son un posible condimento para darle sabor a la vida. Condimento es una palabra que siempre me ha gustado, es un concepto que siempre ha estado en mi vocabulario. Recuerdo, por ejemplo, cuando hacía clase en la universidad, en la carrera de diseño, y le decía a los estudiantes, revisando sus trabajos, a este trabajo le falta cariño, le falta condimento. Entendiendo el concepto como la sustancia que se le agrega a las comidas para realzar, para mejorar o para transformar su sabor. De hecho, muchas veces me pasa que me lo he dicho yo mismo. A esto que estoy haciendo le falta condimento, porque noto que hay algo ausente que le dé sentido o sabor o realce a aquello que hago. Este concepto para mí es muy importante porque siento que de alguna manera nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, entendiendo que pareciera ser, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido desde lo humano y lo profesional, que pudiera ser que las conversaciones, las historias, compartir historias y los encuentros pudieran ser hoy día el gran condimento que necesitamos como sociedad. Y aquí hay un desafío, porque desde el punto de vista del mundo en que nos hemos visto enfrentados hoy día, este mundo con inteligencia artificial, veloz, que no digo que esté mal, pero siempre tenemos la tentación de olvidarnos qué es lo importante. Una de las cosas que debo tener presente cuando enfrento este tema o cuando les comparto este tema es que yo vengo de esta generación, de los televisores gigantes, estos televisores que cuando tú los ponías en el mueble quedaba como 1 metro de distancia de la pared, porque el televisor era gigante, era en blanco y negro. Era una época que era muy distinta a la de ahora. Cuando éramos niños, por ejemplo, con la pandilla, íbamos todos juntos después de jugar fútbol a la plaza y todos en fila bebíamos de la misma llave de la plaza. No recuerdo haberme enfermado por la falta de higiene de esa, que lo más probable es que haya tenido hasta óxido. Pero lo hacíamos. ¿Cómo sobrevivimos? Esa es una buena pregunta. Recuerdo la cocina de mi abuela, que es una constante imagen que me acompaña siempre. Retorno muchas veces durante el día, durante mi vida, a esa cocina, porque fui invadido de niño por esa imagen, por esos colores. Recuerdo que sobreviví al estropajo de mi abuela. El estropajo era aquel paño con el cual limpiaba las ollas. Y luego, antes de sentarnos a la mesa en fila, ese mismo estropajo nos pasaba por la cara. Razón por la cual andábamos el resto del día con la cara seca y con restos de comida en ella. Años después nos enteramos que su afán no era limpiarnos la cara, era hacernos esa broma, porque era la abuela que lo hacía, entonces nadie se quejaba. Recuerdo que constantemente la abuela nos hacía pruebas, portarnos bien. ¿Por qué? Porque de esa manera podíamos calificar para ser ayudantes en la cocina. Porque eso también lo heredó mi madre. El único lugar sagrado que había en nuestra casa era la cocina, donde la reina y señora era la madre, antes fue la abuela. Cuando si hacías
méritos suficientes, lograba ser y calificar como ayudante de cocina. Momento en el cual automáticamente pasabas a estar en un estándar divino, sublime, superior ante el resto de esos seres impuros que vivían en la misma casa. Era otra vida. De allá vengo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? ¿Qué quiero mostrarles? Les quiero mostrar que hay algo que en mi caso, en mi experiencia, me ha acompañado mucho tiempo, hasta hoy, que son estos aromas. Estos aromas. Recuerdo, no sé, la casa de mi abuela, el olor a leña, comino, orégano, que lo cambiaba todo, especies, el olor a ajo, un montón de otros ingredientes que lo único que hacían era mejorar cualquier cosa que involucraba mezclar. Desde ese punto de vista, hoy día sigo en esa conexión. No sé si les ha pasado, pero muchas veces ocurre, me ha pasado estando en Galvez, que caminando por un lugar siento el olor de algo y digo, ese olor es de la casa de mi abuelo, ese olor es de la cocina, es de la ropa de mi abuelo, la ropa de mi padre. ¿Por qué? Porque hay una conexión, queramos o no, hay una conexión. Ahora, vengo de esa generación, de la generación que pasamos del TV en blanco y negro al de color. Pasamos desde la carta al WhatsApp. Sí. Si alguien no lo sabía, veo caras jóvenes, antes escribíamos en carta. Y cuando mandábamos una carta, no aparecía un emoticón, un signo, inmediatamente después de haberlo escrito. No, la escribías y luego se transportaba. Y días después le llegaba a la persona destinataria. Se los cuento por si no lo sabían. Antes que ustedes nacieran, los jóvenes, no había WhatsApp. Pasé de esta imagen. Pasé del Chavo del Ocho al Señor de los Anillos. Pasé de Michael Jackson, el primero, a Dua Lipa. Pasé desde ver jugar a Maradona y hoy día ver jugar a Messi. De esa generación. Soy de aquellos que alcanzaron a rezarle a un santo y hoy día le pregunto a ChatGPT. Yo practicaba montaña cuando era pequeño, un grupo de montaña que era del colegio. Nos desaparecíamos, nos íbamos a la montaña con ese grupo una semana. Antes de irnos, mi madre rezaba para que volviera sano y salvo. Y de eso se iba a enterar a la semana siguiente cuando llegara. Hoy día lo que hacemos con nuestros hijos, yo lo hago, tengo un hijo adolescente que tengo una aplicación en su teléfono, entonces cuando él me avisa, papá, salí del colegio, ok, hago seguimiento. Y si el punto de referencia se queda detenido, ¡ah! Algo pasó, lo asaltaron, chocaron, hijo, ¿qué pasó? No, estamos en un semáforo en rojo. Eso no ocurría antes, ocurre hoy día. Ahora, recuerdo además que mi madre nos comprábamos, a mí y a mis dos hermanos, un paquete de galletas para compartir entre los tres, que eran estas galletas que a mí me encantaban, pero cada paquete traía solo 9. Eso quiere decir que eran 3 galletas para cada uno. Y no había otra opción, era compartirlas. Y a mí me encantaban tanto estas galletas, que yo en mi inocencia de niño pensaba y decía, algún día voy a tener tanto, pero tanto dinero, que me voy a comprar un paquete de galletas para mí solo. Esa era la dimensión. Recuerdo que mi padre a los 7 años me compró mis primeros zapatos de fútbol, los primeros. Yo creo que en el pueblo debo haber sido el único que tenía zapatos nuevos de fútbol. No los ocupé casi durante un año. ¿Por qué? Porque todas las noches, sagradamente, antes de irme a dormir, los sacaba de la caja y los olía, como un ritual espiritual. ¿Por qué? Porque me había hecho la promesa que los iba a ocupar solo el día que se les fuera ese olor. Bueno, íbamos a cumplir el año y todavía no se le iba el olor y yo ya no podía jugar con las zapatillas que tenía. Pero de ahí vengo, ¿no? De ese lugar. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por qué comparto con ustedes esta historia? Porque siento
pienso, creo, que se han sonreído al momento que les he estado contando, lo que les acabo de contar, se han conectado con lo que estoy diciendo. Si recordaste el regalo que tú olías, si recordaste cómo era la cocina de tu madre o de tu abuela, si de los que están aquí vivieron la experiencia maravillosa de ser ayudantes de cocina de sus madres o su abuela, es porque un poquito de mi historia también es la tuya. Y al revés, algo tenemos en común que solo la conversación puede develar, solo el encuentro entre nosotros puede develar. La gran paradoja hoy día es que nunca en la vida hemos estado con tantas herramientas para conectarnos. Sin embargo, ¿estamos mejor comunicados? Pareciera que no. Hoy día recuerdo una conversación en relación a condimentar las conversaciones que tienen que ver con una experiencia que viví cuando andaba en la búsqueda de mi vida espiritual. Trabajé para una parroquia con niños y en una oportunidad el sacerdote dice, los voy a ir a visitar para medir cómo van los aprendizajes. Tema, Navidad. Cuando llega a esta reunión, nos pregunta, le dice a una chica, le dice, Lucy, ¿me puedes contar qué has aprendido o qué sabes de la Navidad? Lucy tenía la característica que era muy directa y era muy fan de espiar a los vecinos desde su ventana. Y Lucy le dice, sí, tío, yo le cuento. Y le dice, le voy a contar que la María quedó embarazada y el bebé no es de José. Y José, como no quiso hacerse cargo, tuvo que Dios mandar un ángel y decirle, mira José, si no te haces cargo, te voy a castigar. Porque quieras o no, ese hijo es mi hijo, hijo de Dios. Y José tuvo que apechugar con el niño. Y así se lo contó. ¿Qué ocurre entonces? Que esa historia la recuerdo tanto porque pasó de una historia sagrada a un chisme. ¿Por qué? Porque el condimento que esta niña le agregó era algo que venía de donde ella lo veía. Ella lo veía así, porque veía un entorno que lo veía. Ahora, fue una tremenda historia porque yo nunca había visto ese contexto, nunca había visto esa historia de esa forma. Este año viví la experiencia de despedir a dos queridos, un primo y un amigo, mi mejor amigo. Lo que tuvieron en común estas dos experiencias fue que en ambos no quedaron ningún pendiente, no quedaron pendientes. Las conversaciones las sostuvimos. Tuve el regalo de la vida de poder cerrar esas conversaciones y acompañarlos en su última milla. Y eso me encantó. ¿Por qué? Porque me di cuenta en el momento exacto donde la intuición me dijo, es ahora donde debo sostener esas conversaciones. Ahora es cuando, porque este momento no se va a volver a ocurrir. Los griegos decían, nunca seremos más hermosos que ahora. Nunca. Este momento, así como lo estamos viviendo, no va a volver a pasar. Con las personas que estás aquí al lado, no te vas a encontrar de esta misma manera. Por eso la misión es, vive este momento, agradécelo, compártelo y continúa la conversación. Porque creo que hay conversaciones que sirven para tener una oportunidad y esas conversaciones están a punto de llegar. Hay conversaciones que ya no van a ocurrir, queda soltar y seguir. Pero hay conversaciones como esta que son para mejorar, sazonar y transformar. Muchas gracias.